Bueno amigos, bienvenidos a esta sesión uno en la que vamos a estar hablando acerca de un panorama de la teología, una introducción. Yo te cuento, mi nombre es Hernán, soy estudiante de teología y de filosofía, estoy en mi último año y en realidad uno nunca deja de estudiar. Y creo que el corazón de este curso es poder animar a las personas justamente a estudiar. Estudiar no nos aleja de Dios, sino que más bien con un corazón que anhela aprender de Él, con un corazón humilde, nos acerca a Dios. Por eso en esta primera sesión quiero como abrirte un panorama y animarte a que puedas seguir estudiando. Esta es la versión breve de nuestro curso de teología de la primera sesión, porque nuestra primera sesión ya fue en grupo, pero después de eso me quedé pensando, wow, qué bueno sería hacer algo más breve y así otros pueden escuchar y si desean animarse y sumarse a este curso, todavía lo pueden hacer. Entonces, quiero que podamos a través de esta sesión y de este curso ser animados y también ser preparados. Usualmente cuando una persona entra a estudiar a un seminario bíblico, comienza a tener otras perspectivas, comienza muchas veces a entrar en una crisis que creo que es necesaria, pero que también es bueno que sea acompañada. Por eso es que este curso de Introducción a la Teología busca poder preparar tu corazón, no solamente tu parte intelectiva, sino que también tu corazón y tu hacer, tu praxis cristiana, que lo que vayamos aprendiendo sea atravesado por la pregunta de tres preguntas básicas. La primera es en relación al contenido, ¿qué he aprendido a través de esta sesión? La segunda en relación a tu carácter, cómo esto transforma mi manera de tratar a los demás, el fruto, digamos, de la vida de Cristo, del seguimiento de Jesús, mi corazón, mis afectos, mis emociones. Y por último, la tercera pregunta es, ¿qué me llama Dios a vivir a través de lo que he aprendido hoy? Así que está enfocado a que sea un aprendizaje también transformacional. Así que con eso en mente y en el nombre del Señor y con la guía del Espíritu, yo quiero hacerte unas preguntas para que vayamos entrando en tema. Este juego me gusta mucho, nos ayuda a ver perspectivas. Si yo te pregunto, ¿qué ves aquí? Posiblemente algunos dirán un gorro, pero en realidad esta es la cresta de un gallo, ¿no? ¿Dónde estará este gallo? ¿Estará en una granja? ¿Estará en el patio de una casa? ¿Dónde estará este gallo? Vemos que hay unos niños que están mirando. ¿Hacia dónde estarán mirando los niños? Cuando empezamos a ver los bordes, empezamos a ver que están mirando por una ventana hacia el patio, es decir, que ellos están dentro mirando hacia afuera. ¿Dónde estará esta casa en la que los niños están mirando? ¡Wow! Sí, la casa está en una granja. Está en una granja, pero ¿dónde estará la granja? Y ya te das cuenta que estamos haciendo como un zoom, ¿no? Y es muy interesante este zoom porque nos ayuda a tomar justamente perspectiva. Mira, están en una granja, pero ¿qué? ¿Dónde estará esta granja? ¿Y seguro que es una granja? ¡Wow! Parece que sí, es una granja, pero de juguete. Mira, qué interesante. Cuando empezamos a ver los bordes y no solamente el centro, empezamos a tener perspectiva de las cosas. Sí, efectivamente es un juguete, pero no era una niña real la que estaba jugando, era más bien la imagen de una publicidad que animaba a comprar un juguete. Eso estaba en una revista, así que, wow, se va haciendo cada vez más grande el zoom. Ahora vemos que hay una persona que está sentada. ¿Dónde estará esta persona? Vemos alrededor azul, ¿no? Y sí, la verdad es que esta persona está en un barco, ¿sí? El barco tiene dentro de sí una pileta o una piscina.
¿Y este barco, dónde estará este barco? ¿En qué océano del mundo estará? Parece que no está en ningún océano, parece que está en la Tierra, porque está en la publicidad de una micro o de un colectivo o de un bus. Muy bien. Y cada día que nos vamos alejando, vamos viendo cada vez más que lo que pensamos que era de una manera, si vamos haciendo zoom, nos damos cuenta que pertenecía a algo más grande. Ahora vemos que aquí hay como una especie de zapato. ¿Dónde estará ese zapato? ¿De quién será? ¿A qué nos suena ese zapato? Sí, es una persona, es un indio que está en Arizona. Ni siquiera está en Arizona porque es una postal. Y esto ya parece que nos está volviendo loco, ¿no? Porque vamos haciendo un zoom cada vez más alto, cada vez más grande. Y mientras te digo esto, quiero animarte a que pensemos que cuando entramos a estudiar un tema, entramos a complejidades. Los temas tienen complejidades. No es tan sencillo como decir, ah, sí, esto era un barco o era una granja. No, estamos haciendo zoom y vamos viendo que así como también esto funciona en nuestro universo, ¿no? Los átomos y vamos haciendo un zoom hasta llegar a las galaxias. Y eso es lo que está pasando justamente ahora. Si nos vamos alejando, esto nos lleva a ver el mundo en perspectiva. Y cuando pensamos en todas estas escenas, pensemos que todas estas escenas estaban contenidas en este planeta, que parece ser grande, pero si vamos haciendo un zoom, es un puntito. Y la realidad es que esto nos da mucho que pensar, porque Sócrates decía, eh, solo sé que no sé nada. Esto nos pasa cuando entramos a estudiar un tema, nos damos cuenta que el tema es tan complejo que en realidad no sabemos tanto. Y esto igual nos ayuda a tener una actitud de corazón humilde y de decir, pero aunque no sé tanto, igual puedo seguir estudiando, aprendiendo. Y no significa tampoco que no podamos decir nada de las cosas. Sí significa que esto nos puede animar y ayudar a aprender más. Por eso, cuando entramos a estudiar teología, tenemos que necesariamente hacer como un zoom out hacia afuera, ¿no? No solamente un zoom in. Y eso también nos ayuda a entender que como cristianos, nosotros también podemos hacer este ejercicio que hicimos recién con nuestra tradición. Todos pertenecemos a alguna tradición. Y a veces pensamos que nuestra iglesia como que viene directamente somos como la primera generación de creyentes y en realidad no podemos ignorar la historia. Por eso es bueno estudiar y saber de dónde venimos, cuál es nuestra tradición, cuál es la teología a la cual adscribe nuestra iglesia, cuál es la teología a la cual nosotros adscribimos. Posiblemente quizás vamos a una iglesia en la que los hermanos entre sí también piensan distinto con respecto a algunos temas. Ahora no le tengamos miedo a estudiar eso, no le tengamos miedo al estudio. Vamos a hacer un ejercicio justamente que es de pensar y te cuento esto, todo lo que te voy a contar hoy va a ser la verdad, un panorama abuelo de pájaro, ¿ya? Porque este curso se llama Introducción a la Teología y esta primera sesión es la introducción de la introducción a la teología, ¿ya? Pero mi anhelo con esto es que podamos tener justamente un pantallazo, ¿ya? No vamos a salir expertos aquí en una primera sesión, sino que es para tener un pantallazo y hacerle justamente este zoom a la necesidad de estudiar teología. Por eso, con esto primero yo te quiero recalcar esta palabra, introducción, ¿ya? Por eso vamos a pensar en que la iglesia, ¿ya? Tuvo en el siglo XI un primer gran cisma, el cisma de Oriente y Occidente, ¿ya? En el cual se separó la iglesia ortodoxa de la católica. Después hubo otro gran cisma muy importante en el siglo XVI, principio del siglo XVI, con Lutero aquí, las 95 famosas tesis, y a partir de Lutero surge después otra reforma que es la reforma radical. De ahí vienen las iglesias anabautistas, de la cual pertenecen los menonitas aquí, más abajo. Después comienzan a haber otras tradiciones que a mí me gusta mostrarlo con esta otra imagen, ¿ya? Se repite lo mismo acá,
el cristianismo temprano y hasta el siglo XI, en donde se separa Oriente de Occidente, digamos, en cuanto a grandes tradiciones. Ahí hubieron algunas razones de esa separación, que solo por mencionar una de esas, con respecto a una controversia eh, del tema de las imágenes, ¿ya? Entonces hubo una separación ahí. ¿Cómo se utilizaban las imágenes? Bueno, después en el siglo XVI, principio del siglo XVI, como te decía, viene la Reforma, y después viene la reforma radical con los anabautistas. Bueno, obviamente que esto es mucho, o sea, no quiero que nos asustemos con todo esto, como te decía, no estamos entrando a los detalles, solamente quiero que podamos ver que pertenecemos a una tradición cristiana, todos nosotros. Posiblemente algunos que estén escuchando acá vienen de iglesias más pentecostales. Bueno, estas iglesias también vienen, por ejemplo, se habla de los grandes despertares, ¿ya? Y digamos que el primer gran despertar viene aquí por del metodismo, ¿no? En el cual hubo una búsqueda muy importante. Primer gran despertar, entre comillas, ¿no? No significa que antes de eso no hubieran grandes despertares, pero así es conocido. Entonces, el metodismo trae también, viene del metodismo las iglesias pentecostales. Por ejemplo, en Chile se suele conocer mucho las iglesias metodistas pentecostales, ¿no? Que hubo en principios del siglo XX un gran avivamiento en la ciudad de Valparaíso. Pero las iglesias pentecostales, como se conocen en Chile, usualmente, por mi experiencia, no se usa de la misma manera la palabra pentecostal en Chile que en Argentina. Tienen connotaciones diferentes. Bueno, lo importante con todo esto es que estamos haciendo como un zoom, ¿sí? El mismo ejercicio que hicimos al principio con las imágenes, lo estamos haciendo con respecto a nuestra tradición y no podemos ignorar que nosotros procedemos de una tradición y por eso es que la teología es importante. Cuando pensamos en la teología, esta nos va a ayudar a nosotros poder pensar en que todos tenemos como lentes, ¿ya? Y cuando nosotros nos ponemos estos lentes, estos son los lentes de la teología, ¿ya? Quiero animarte con esto a que pensemos en Jesús. Jesús en su eh, niñez estaba hablando y estaba en el templo y la gente se asombraba de sus reflexiones, de las cosas que decía. Esto aparece en Lucas 2, 46, 47. Es decir, que Jesús también conocía muy bien la palabra de Dios. Es decir, que Jesús también estudió la palabra de Dios. También fue un estudioso. El estudio lo podemos ver en el apóstol Pablo, que estudió a los pies de Gamaliel, un gran maestro de la época. Y cuando pensamos en el apóstol Pablo y en la influencia que ha tenido el cristianismo, es importante entonces recalcar que entonces el estudio sí es importante para la vida cristiana. Animarte a que podamos pensar en que para estudiar necesitamos necesariamente poder hacernos preguntas, ¿sí? Aquí aparece citado Descartes con su famoso cogito ergo sum, pienso y luego existo, y esta duda metódica, él empezó a dudar de todo, buscando tener un conocimiento, digamos, del cual él pudiese aferrarse y decir, bueno, por lo menos esto puedo decir ciertamente, y él puede decir que por lo menos existe porque está dudando. Es una duda que lo ayuda a buscar, ¿no? Bueno, de alguna manera similar, yo quiero animarte a que tengas preguntas y que te hagas preguntas, porque las preguntas nos ayudan también a buscar, a ir más allá de las cosas, nos ayudan a hacer el zoom, sea un zoom in o un zoom out, un zoom para ir más adentro o un zoom para ir más hacia afuera. Cuando nosotros entonces, sea que vamos más adentro o más afuera, nos pasa, como te decía antes, lo de Sócrates, que nos damos cuenta que las cosas son complejas. Y también quiero decirte que sigamos a Jesús en esto. Me encanta cuando el Señor dice en Mateo 11, te alabo Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios entendidos, las revelaste a los que son como niños, ¿ya? Con esto el Señor no está menospreciando el estudio, sino que está diciendo que podamos tener también un corazón
como niños. Qué importante es tener un corazón que podamos decirle a Dios y tomar el estudio, y esto yo creo que es importante, como una disciplina espiritual, ¿ya? No disociar nuestra espiritualidad de lo que hacemos día a día, de la oración, no disociarla del estudio, porque puede ser que estemos estudiando algo y de alguna forma Dios esté usando eso para traernos sabiduría, para ayudarnos. Así que animarte con estas palabras a que conectemos la mente y el corazón. Qué importante que es eso, conectar la mente y el corazón. Aquí hay un videito que no lo voy a pasar, pero sí te voy a animar a que lo busques en YouTube, de Lucas Magnic. Este videito se llama Subjetividad para leer la Biblia, con pregunta. Es muy bueno, ¿ya? Y nos habla, te hago un pequeño spoiler, de la intersubjetividad. Es decir, que cuando nosotros de manera colectiva vamos trayendo distintos puntos de vista a la mesa, podemos ver cosas que por ahí nosotros no vemos, pero otros ven, y de alguna manera así vamos también como comprendiendo de una forma un poco más completa la realidad. Es decir, que ninguno de nosotros es Dios. Por eso aquí está esta frase, no eres Dios. Yo no puedo decir yo tengo la verdad absoluta en todas las cosas. No puedo decir que yo soy completamente objetivo. O sea, realmente importante es justamente la lectura porque leemos otros autores, leemos otras cosas diferentes. Y te quiero hablar de estos lentes teológicos, justamente, ¿ya? Cuando hablamos de teología, y ahora me voy a la otra palabra, recién te hablé de introducción, y ahora quiero ir más a la palabra teología, ¿ya? Porque este curso se llama Introducción a la Teología. Mira, la realidad es que si tú decides estudiar en un seminario, cualquiera sea ese seminario bíblico, ese seminario va a tener una línea teológica. Muchas veces uno dice, yo estudié teología, pero la realidad es que uno tendría que decir más exactamente, yo estudié una línea teológica, porque donde yo estudié adscribe a un cierto tipo de teología o por lo menos a un cierto grupo de teologías. Entonces, en realidad, cuando nosotros hacemos este zoom, nuevamente hagamos un zoom a la teología, nos vamos a encontrar con distintas perspectivas, ¿ya? Por eso, al inicio de esta sesión se llama panorama y perspectiva. Mi anhelo con esto es que de alguna manera podamos, como en términos filosóficos, practicar la epogé, ¿ya? La epogé es la suspensión del juicio, ¿ya? Esto lo usaba la escuela filosófica de los escépticos. eh, Ellos buscaban a través de practicar esta suspensión del juicio, que ellos lo usaban al extremo, suspendían el juicio de todo, o sea, literalmente lo hacían, pero en un extremo, pero no te quiero decir que lo hagas así en un extremo, o sea, te quiero decir que lo hagamos en un sentido más suave, ¿ya? Practicar la suspensión del juicio en el sentido de pongamos una distancia y no juzguemos, ¿ya? Tan rápido las cosas que yo te voy a decir, ¿ya? Vayamos con una actitud humilde de decir, ah, interesante, ¿ya? Y vamos con una actitud, yo te voy a contar aquí una experiencia. Eh, Cuando yo entré al seminario, tenía una actitud muy de juicio cuando escuchaba a ciertos profesores y yo quería como hacerle la guerra a lo que él estaba diciendo, ¿no? Y decir, pero profesor, y ahí como que la realidad es que tenía una actitud un poco orgullosa de mi parte, porque está bien hacer preguntas y plantear cuestiones diferentes, está bien, pero yo te diría que mi corazón, cuando estaba estudiando teología, era un poco orgulloso y en un momento orando por eso, el Señor me animó a ir con una actitud más humilde a las clases y con una actitud de estudiante, ¿no? Y hacer preguntas, pero preguntas más para aprender. Entonces, quiero invitarte a tener como practicar la epogé, ya como una herramienta, esto lo digo como una herramienta, suspender el juicio y venir a esto con una actitud de aprendizaje, ¿ya? Y después hay cosas que uno va asimilando en oración y en oración uno va, sí, tomando decisiones y diciendo, sí, en realidad yo voy más por esta línea. Eh, no te quiero decir con esto que todo vale y que da lo mismo a la doctrina, no, ¿ya? Creo yo firmemente que la doctrina es importante y que el cristianismo ha llegado también a consensos súper importantes, por ejemplo, eh, acerca de la divinidad de Jesús, por poner un ejemplo,
y que en este 2025 se celebran los 1700 años del Concilio de Nicea, es importante porque en ese concilio se redactó el credo niceno que habla justamente de la naturaleza divina y humana de Jesús. Qué importante es esa doctrina, sí, las doctrinas son importantes, pero vamos entonces, con eso en mente, te voy a hacer un pantallazo. Nuevamente, aquí hay mucho que decir y podríamos estar horas hablando de esto. Así que lo que yo te voy a decir de esto va a ser bastante breve, ¿ya? Y nos va a servir para tener un pantallazo y un vuelo de pájaro, digamos, de las distintas maneras de pensar la teología. Aquí yo puse con querer como algunas líneas como en distintos ángulos, ¿ya? Porque sí hay unas tensiones en esto, hay tensiones necesarias. Una tensión es con relación a, oh, me pasé, relación a, digamos, el método, ¿ya? El método, por ejemplo, está la teología bíblica y la teología sistemática. Es una tensión que se habla mucho el último tiempo, los últimos tiempos de forma especial. La teología sistemática estudia desde los grandes temas. Por ejemplo, cuando uno abre libros de teología sistemática, estudia los atributos de Dios. ¿Qué dice la Biblia acerca de Dios? ¿Cuáles son sus atributos? Dios es omnisciente, entonces toma versículos de, por ejemplo, Salmo 139, que dice que eh, antes que esté la palabra en mi boca, Dios tú ya la sabías toda, ¿ya? Y después, por ejemplo, va a Juan, que dice que Jesús sabía la intención de los corazones de ellos, ¿ya? Entonces va tomando como, a partir de un tema, va por la Biblia buscando ese tema y de ahí sale la dogmática, ¿ya? Salen las grandes doctrinas. Entonces, usualmente, ¿ya? Y todo lo que yo voy a decir son tendencias, ya no son cosas cerradas, pero usualmente en seminarios un poquitito más conservadores se va más por la línea de la sistemática, ¿ya? Eh, la teología bíblica es más inductiva, ¿ya? Estudia más bien desde los textos y desde los autores. Por ejemplo, estudiamos Juan y estudiamos desde lo inductivo. Que habla el evangelista en Juan. En este caso tiene se llama como una cristología desde arriba, o sea, como se ve mucho en el Evangelio de Juan que Jesús se presenta como el verbo, se presenta como, en otras palabras, como mucho se ve su naturaleza divina en Juan. Entonces, en la teología bíblica es inductivo, mejor dicho, y en la sistemática es deductivo. Lo deductivo es desde los grandes temas hacia la Biblia. Y la bíblica es desde la Biblia hacia, digamos, el desarrollo de la teología que está desarrollando ese autor en particular. Bueno, entre medio también se habla de cómo estas cosas, estas dos dialogan, ¿ya? Y algunos van a decir directamente que no les parece la sistemática, otros viceversa, ¿ya? Entonces ahí hay una tensión. Pero para mí, sinceramente, las tensiones son importantes y necesarias. Es como en la música y en la armonía. En la música y en la armonía, para que haya armonía, tiene que haber tensión y tiene que haber distensión también. Ahí hay movimiento. Bueno, aquí tenemos otros tipos de teologías, ¿ya? Tenemos teología liberal, ya que es distinta de la contextual. La liberal ya empieza a ver más, se desapega de la Biblia como palabra de Dios, ya se empieza a estudiar la Biblia más como un documento, se empieza a hablar más de la religión. Por ejemplo, hay un personaje importante, un teólogo que abre esto mucho, que es Schleiermacher. Habla mucho de la religión, más bien como un sentimiento, ¿no? Con una influencia del romanticismo. Bueno, al lado justo contrario están las teologías más fundamentalistas, y que justamente reaccionaron a esto y dijeron, no, o sea, la Biblia tenemos que leerla de forma literal porque es la palabra de Dios inerrante. Entonces hay unas lecturas muy literalistas de la escritura. Eh, mm, más al centro están las teologías más conservadoras, ¿ya?
que sí están más abiertas a dialogar con estudios de las ciencias bíblicas, ¿ya? Entonces, como te decía, aquí no es blanco y negro, aquí hay colores. Eso es importante poder reconocerlo. La teología contextual tiene que ver con las lecturas ya más del siglo XX, desde los pueblos oprimidos. Hay teologías ahí como más como de, por ejemplo, lecturas feministas, más desde, diría yo, como algunas ideologías. Bueno, aquí está entonces distintos tipos de teología. No voy a profundizar, solo las voy a ir mencionando, ¿no? Y está la neo-ortodoxia, personaje súper importante, Karl Barth. Eh, Hay mucho que decir ahí, pero lo voy a dejar ahí. Te voy a dejar con hambre. Está bueno quedar con hambre y con deseo de aprender. Eh, por favor, si aquí, hasta este punto, dices, hoy esto es un montón, tranquilo, ¿ya? No te abrumes, no te abrumes. Dios sigue siendo el Señor, Dios sigue siendo Dios. Así que con cada cosa que puedas estudiar, también llévalo a otras personas, llévalo a tus líderes o a otras personas que por ahí son líderes de otras iglesias. Es bueno el diálogo, con el diálogo uno crece. Yo he aprendido mucho en el seminario en el sentido de que van amigos y personas de otras iglesias y está súper bueno poder nutrirse de eso. Bueno, vamos un poquito más allá. La teología católica es súper importante dentro de la teología católica en la tradición, ¿ya? Eh, y por otro lado, la teología reformada, ¿ya? De aquí surgen las cinco solas. Bueno, se cumplieron los 500 años de la Reforma en 2017, ¿no? Y ahí se habló mucho de las cinco solas. Sola fe, sola gracia, sola escritura, solo Cristo y solo Deo gloria, solo a Dios la gloria. Desde la teología reformada se volvió a el texto, ¿ya? Y después, más adelante, aparecen las teologías dispensacionalistas. Entonces, aquí se empiezan a dar combinaciones interesantes. ¿Por qué? Por ejemplo, eh, muchas iglesias como de corte más pentecostal toman mucho de la teología dispensacionalista, ¿ya? Entonces la teología dispensacionalista, por ejemplo, es muy pro Israel, ¿ya? Eso viene mucho del dispensacionalismo. Pero el mismo dispensacionalismo eh, es más bien, se llama cesacionista, es decir, que hay dones sobrenaturales, lo que se conoce como dones sobrenaturales, como por ejemplo los dones de lengua, de profecía. En la teología dispensacionalista dice que hay algunos de esos dones, no todos los dones del Espíritu, pero algunos de los dones del Espíritu cesaron, por eso es cesacionista. Entonces es interesante que, por ejemplo, iglesias de corte pentecostal más bien toman una parte del dispensacionalismo, que sería más bien esta visión de la estudios de los tiempos postreros, la escatología. Voy diciendo términos para que vayan sonando ya, vayan sonando como al oído. Que digamos desde la escatología se toma algunos elementos, pero no todos. Se toma mucho el rapto en las iglesias evangélicas. eh, Hay cuestiones que se hicieron muy populares a partir de, bueno, en particular desde una Biblia que se llamaba la Biblia Scofield, ¿no? Se hizo muy popular esa Biblia y a partir de ahí las iglesias evangélicas tomaron mucho de eso. Un poquitito y de forma distinta está la teología reformada. Hay, digamos, por ejemplo, predicadores que se han pasado del dispensacionalismo a la teología reformada. Entonces, bueno, estas están, las puse con querer como en lugares diferentes, ¿no? Porque justamente la reforma fue una reacción a, bueno, a algunos excesos que se estaban viviendo en ese siglo en la teología católica. Em, Seguimos acá un poquito más abajo, ¿ya? Perdón, voy a hacer una aclaración. Aquí arriba está acerca de los métodos de hacer teología, ¿ya? Después, aquí asociado a los métodos, pero ya más como a la interpretación bíblica, están, digamos,
y de la manera de concebir la Biblia están estas teologías, ¿no? Aquí nos encontramos con la teología desde las tradiciones cristianas, ¿ya? Y aquí nos encontramos con la teología más desde la praxis. Entonces, contamos la teología pluralista que ya diluye mucho, digamos, las líneas y ve las religiones más como una espiritualidad, y ya directamente hay como un ecumenismo mucho más fuerte, ¿ya? Que el ecumenismo. Hay distintos tipos de ecumenismo, ¿no? Hay unos que son em, más de comunión, por ejemplo, un ecumenismo cristiano, comunión interdenominacional, comunión de iglesias católicas y evangélicas. Y hay otro ecumenismo que es interreligioso, o sea, ya como que parte de otras bases, ¿no? Aquí hay un teólogo que es Pánica, que es importante en esta línea. Y la teología pastoral, que es como eh, nosotros vivimos la teología en la praxis cristiana de ministrar a otros a través de lo pastoral. Bueno, termino esta parte diciéndote que hay mucho que decir de todas estas cosas y de verdad que anhelo que no sientas que tienes que aprender de todo eso ahora, no, no para nada, ¿ya? Y seguramente si decides estudiar en un seminario, te van a dar autores de una de estas líneas, o sea, cuando uno estudia en un seminario, le dan una cantidad de autores que van a estar más en una línea que en otra. Mi deseo, mi consejo es que uno pueda tener también, además de estudiar en el seminario, una autoformación y de leer cosas que por ahí son diferentes, ¿ya? Pero, ¿qué significa eso? Significa que uno también quiere tender puentes. ¿Por qué? Para mí es importante que uno pueda tender puentes de diálogo para la misión, para hablar de Cristo. Si uno quiere hablar de Cristo con una persona que piensa diferente, está bueno saber qué piensa esa persona. Y por eso es importante leer cosas diferentes de las que uno está acostumbrado a leer. No porque cuando uno lee se está de acuerdo, ¿no? Obviamente, como te decía, hay una distancia que uno puede tomar eh, o en algún momento no. Que en algún momento sí uno puede comprometerse con algo específico. Bueno, quiero leerte este versículo porque quiero recalcar que el gran mandamiento, que es amar al Señor con todo, incluye nuestra mente. Amar a Dios con nuestra mente incluye entonces también el prepararse, el estudiar. Qué importante que es eso, es muy importante. Entonces, todo esto que hemos estado haciendo como este zoom hacia afuera, ¿ya? Quiero recalcar que no es porque nos sirve todo, no, no, no. Quiero recalcar que es porque queremos prepararnos para servir a Dios con excelencia. O sea, yo quiero animarte a que el motor de este estudio sea el amor que el Señor, nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero, dice Primera de Juan. Nosotros podemos reaccionar, responder, mejor dicho, al amor de Dios, entonces, con todo nuestro ser, con nuestra mente, con nuestro corazón. eh, y esa es la actitud a la cual yo quiero invitarte que vengas a estos estudios, ¿ya? Que te quedes con dudas es bueno. Porque esas dudas pueden ser dudas metódicas, pueden ser dudas que nos ayudan a buscar más, a ir un poquitito más allá de la apariencia, a querer hacer ese zoom, ¿ya? Y también a cultivar una actitud de niños, ¿ya? Eso es bueno. Y este va a ser nuestro timeline, ¿ya? Este curso son 16 clases. En esta clase yo te voy a ir dando lecturas. Dividí las clases en 5 módulos. El módulo uno es una introducción a la teología y sus bases. ¿Ya? Yo después voy a desglosar esto en distintos temas, pero para que sepas, el módulo 2 es un panorama bíblico y formación del canon. Módulo 3 es ya mirando la historia a la cual nosotros pertenecemos. Módulo 4 es exégesis bíblica y hermenéutica.
ya que tiene que ver con la interpretación del texto, y el módulo 5 es una aplicación teológica a la vida cristiana. Entonces, vamos a ir estudiando los temas? Módulo 1 es pensar la fe en perspectiva, que es lo que estamos haciendo hoy. Estamos haciendo ese zoom, ese zoom out, ese zoom in. No hemos hecho mucho zoom in, pero lo hemos visto por lo menos. Las raíces, la próxima clase es las raíces de la teología en la filosofía. ¿Ya? Yo quiero aquí también decirte que si deseas participar de este curso, esta va a ser la única clase que yo voy a publicar. La voy a hacer pública. Las otras van a ser para los que se han anotado al curso. Si estás interesado, puedes dejar tu comentario en este video. Em, Después la tercera clase, las herejías cristológicas. Por ejemplo, yo te hablaba del concilio de Nicea. El concilio nace ahí en un contexto de una teología, de una herejía, digo, que se llama el arrianismo, ¿no? Que veía a Jesús como una criatura, no como, eh, no veía su naturaleza divina. Esa herejía todavía existe el día de hoy. Bueno, ¿cómo esos errores modelaron entonces lo que sí el cristianismo abogó como doctrina y ortodoxia? Después, un poco de teología sistemática, sí, creo que es importante saber esto. Em, es una elección que yo tomé para dar aquí, digamos, como profesor. Después del módulo 2 un panorama bíblico que me parece que es importante tener en mente y claro cuál es la línea de tiempo de la historia bíblica. Está bueno tener una línea de tiempo y saber cuándo pasó el tema del exilio en el Antiguo Testamento, en qué año fue, cuándo fueron las invasiones. Creo que es importante saber eso. Después vamos a la formación del canon del Antiguo, del Nuevo. Vas a tener que leer bastante y estudiar. Después vamos entonces al módulo 3 que es la historia de la teología en la tradición cristiana. Vamos a hacer un vistazo, como te decía, un pantallazo, a los padres de la iglesia, los primeros siglos del cristianismo, y después la teología medieval, personajes súper importantes como Agustín, después llegando hasta la reforma protestante, eh, ahí lo que pasó como te decía, con la reforma radical, después hubo una reacción a la reforma. Después el módulo 4 hacemos un panorama de la exégesis bíblica y la hermenéutica, qué significa, entonces, cuál es la diferencia entre estas dos. Em, y seguimos adelante con algunas lecturas más devocionales de la Biblia, ¿sí? Y otros métodos de interpretación. Y en módulo 5 finalmente, entonces, vamos más a lo práctico, ¿ya? La misión. ¿Qué tiene que ver la teología con la misión? Con nuestra propia tradición, ¿dónde estamos parados? ¿Ya? Mi interés con todo esto es no solamente entregarte herramientas, ¿ya? Sino que mi interés es que te quedes con anhelo de aprender más y que todo esto que vayamos aprendiendo realmente eh, podamos traerlo a nuestro tiempo con Dios, nuestro tiempo devocional con Dios. Yo la verdad es que te voy a compartir una perspectiva, no significa que todo lo que yo te voy a compartir es la posta, no. O sea, mi anhelo es que también esto te pueda llevar a más cerca del Señor y a tener una profundidad en el texto bíblico, a leer más la Biblia. Y como te decía, este curso no significa, con esta amplitud que yo le estoy dando al curso, no significa que todo vale, ¿ya? No quiero que te quede esa impresión, no. Significa que está bueno saber cuáles son las otras perspectivas, ¿ya? A mí me parece importante la ortodoxia, me parece muy importante saber que sí hay una doctrina cristiana, ¿ya? Eh, Así que con esta amplitud de mirada, nuevamente, y repito, a riesgo de ser eh, molestoso, eh,
con esta amplitud de mirada no quiero decirte que cualquier cosa vale, ¿ya? O sea, yo mismo tengo mis propias cosas, digamos, claras, que no te las voy a exponer ahora en esta primera sesión, pero sí anhelo que te quedes con hambre y con deseos de aprender más, con deseos de saber un poquitito más de la historia de la iglesia y de que vayamos profundizando juntos en todo esto. Así que, nuestra próxima sesión, ya vamos a ir directo a las raíces de la teología en la filosofía, porque ¿cómo vamos a pensar la teología ignorando la filosofía? Siendo que la filosofía ha aportado cosas tan importantes, incluso a definiciones, como por ejemplo hablar de la Trinidad, es hablar de una definición de un concepto que, filosófico también, que es por ejemplo el concepto de persona. ¿Qué significa eso, persona? ¿Qué significa esto de la sustancia? Eh, Estas cuestiones están entonces en la historia. Si queremos hacer teología, necesitamos también hacer filosofía. Y para eso vamos a hablar en la próxima sesión. El apóstol Pablo en Hechos 17, de aquí te doy un anticipo, él va al Areópago a predicarle a los filósofos. Imagínate que el apóstol Pablo, cuando le habla a los filósofos, les cita a un poeta pagano y les cita un himno que en realidad era un himno a Zeus y se lo cita para hablarles de Cristo. O sea que el apóstol Pablo estudió, se sabía los clásicos. eh, y para hablarles a ellos de Cristo, entonces echó mano de su preparación. Su preparación no era para enorgullecerse, porque el mismo apóstol decía, ¿no? Cuántas cosas eran para mí de ganancia, la he estimado como pérdida. No, no es para orgullecerse el que sabía mucho, sino que era para compartir de Cristo. Nosotros también necesitamos entonces estudiar, prepararnos. ¿Por qué? Porque necesitamos también vivir nuestra fe para servir a los otros, no para vanagloriarnos, sino para poder ser de bendición para otras personas. Bueno, yo te quiero contar que soy un profesor imperfecto, que no voy a tener para nada todas las respuestas. Algunas sí las voy a tener, pero otras pero posiblemente te pueda decir, mira, investiguemos esto juntos, busquemos más y, y esta necesidad de aprender más la vamos a dejar también bajo la guía de Dios. Así que quiero terminar esta sesión orando a Dios, ora conmigo, acompáñame a orar y que este curso sea un aliento para que sí entres a un seminario. Quiero animarte a que estudies, a que entres al seminario de tu iglesia. Quiero animarte a que hagas cursos de teología online. Quiero animarte a que estudies verdaderamente. Así que con eso en mente, acompáñame a orar. Y bueno, Señor, gracias porque tú eres el que está haciendo una obra en nuestra vida. Y al hacer esa obra, nosotros también queremos estar despiertos, atentos, dispuestos, proactivos. eh, y que cuando tú vengas nos halles haciendo la obra, Señor, nos halles sirviendo. Sabemos que tú puedes también traer conocimiento, revelación, pero esa revelación está en tu palabra y está en tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que tú has hablado a los padres por los profetas y en estos últimos tiempos has hablado por medio del Hijo, de quien constituiste heredero de todo y por medio de quien creaste el universo. Señor, queremos conocer más a Cristo, ese es nuestro anhelo, conocer más a Jesús. Por eso que venimos a ti con hambre y sed de ti, hambre y sed de tu palabra. Señor, permite que este tiempo de estudio sea un tiempo de aprender más y que si hay algo con lo que nos quedamos duda, Señor, tengamos una certeza, y esa certeza es que tú, que comenzaste la buena obra, la vas a perfeccionar en nosotros. Padre, gracias. Gracias por la obra de tu Espíritu Santo. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, gracias por escuchar esta primera sesión. Nuevamente, te animo a estudiar. Y si quieres hacer este curso, puedes comentarlo, puedes escribirme, puedes seguirme también en Instagram arroba Henry Rojas con i latina.
y sigamos conversando, sigamos profundizando, porque qué importante es prepararse para servir. Que tengas un hermoso día y que Dios te siga bendiciendo.